Hola amigas, muy buenos días. Pues estamos aquí al final de esta jornada, de este taller que se llama Conozcamos a nuestro Padre Celestial. Y pues hoy tenemos una jornada intensa, por así decirlo. Vamos a ver en este día, a aprender acerca de que nuestro Padre Celestial, el Dios, el autoexistente, es santo, es soberano y es amor. Y bueno, realmente las felicito a todas las que hasta este punto han perseverado. Sé que el tema ha sido de mucho reto para todas. Son cosas que deberían de ser de conocimiento y entendimiento ya común, pero muchas de las veces hemos estado platicando aquí de que pues desafortunadamente la iglesia actualmente puso al centro al hombre y no a Dios, y se ha dejado un poco de lado muchas de las veces este conocimiento, pero ánimo a seguir al final de esto, y que sea el principio de algo realmente donde podamos profundizar a través de toda nuestra vida. Cada que abramos la escritura, tratemos de descubrir y de ver más claramente quién es nuestro Dios, nuestro Padre. Y bueno, en un principio recomendamos establecer, cuando tú vayas al texto, hacerle unas preguntas claves en vez de empezar por qué me quieres decir tú a mí o qué me quieres mostrar. Al leer, la idea es hacer la pregunta: esto que yo leo, ¿qué me dice acerca de Dios? Esto que me dice acerca de Dios, ¿cómo me fortalece? ¿Cómo me da más confianza? Esto que me dice de Dios, ¿qué implicaciones tiene para mi vida? ¿Qué me está pidiendo Dios? Y bueno, todas estas preguntas que animo que de hoy en adelante pues las hagamos al texto cuando al venir a leer nuestra Biblia. Y hoy me gustaría empezar leyendo Efesios capítulo 1. Si quieren acompañarme, ir a sus Biblias, Efesios capítulo 1. Vamos a leer algunos versículos, primeramente del 3 al 7, luego del 12 al 13 y del 16 en adelante, para preparar, que Dios prepare con su palabra nuestro corazón. Y bueno, Efesios 1:3 inicia así: Bendito es Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en el cielo, en el Cristo, según nos escogió de antemano en Él desde antes de que el mundo fuera establecido, para que fuéramos santos e irreprensibles delante de Él, y nos predestinó para Él con amor, y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, para que sea alabada la gloria de su gracia, la cual Él nos ha impartido abundantemente por medio de su amado, en quien tenemos redención, y por su sangre perdón de pecados, y conforme a la riqueza de su gracia. Más adelante dice: para que nosotros, que fuimos los primeros en confiar en el Cristo, seamos para la honra de su gloria, en quien también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, que es el evangelio de su salvación, y habiendo creído en él, fueran sellados con el Espíritu Santo que fue prometido. No ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les conceda espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para que los ojos de nuestros corazones sean iluminados y puedan así comprender cuál es la esperanza de su llamado y cuál es la riqueza de su gloria, de la herencia de Él para los santos, y cuál es la excelencia de su majestad, de su poder en nosotros, los que creemos, conforme a la operación de la inmensidad de su poder, el cual ejercitó en el Cristo, resucitándolo de entre los muertos y haciéndolo sentar a la diestra en el cielo, sobre todos los principados, autoridades, potestades y señoríos, y sobre todo nombre que se nombra,
no solamente en esta edad, sino también en la venidera, y sujetó todas las cosas bajo sus pies, y a él, que es sobre todas las cosas, lo puso por cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y pues bueno, si quieren acompañarme y orar a la luz de este texto. Señor, pues muchísimas gracias, Padre, muchísimas gracias, porque sabemos que ahora mismo Cristo está intercediendo a tu diestra para que los ojos de nuestro corazón sean iluminados y podamos conocerte de la manera real que tú eres, Señor. Pedimos para que pues tú sigas a través de toda nuestra vida y siempre renovando y desdibujando los dioses de nuestra imaginación, y pongas y establezcas únicamente tu verdad en nosotros. Danos este anhelo, Señor, de reconocer quién eres y de quitar todo lo que tú no eres, Señor. Que realmente nuestros ojos sean abiertos a tu majestad, a tu poder, a tu dominio, y que entendamos, Señor, tus propósitos, tus buenos propósitos para nuestra vida. Bendícenos en este tiempo, Señor. Sé tú el que nos enseña a través de tu Espíritu, el que nos revele a través de tu Escritura, Señor. Cautiva nuestros pensamientos y nuestros deseos y nuestras decisiones, Señor. Que aprendamos a buscarte a ti, Señor, que eres el único Dios verdadero. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues muy bien, amigas, vamos a empezar de lleno. Al final vamos a hacer una pequeña concentrado de lo que hemos estado viendo. Al inicio de esta jornada yo les animé a que anotaran todo lo que pensaban que era Dios y que al final compararan la imagen que ustedes tenían con lo que hemos podido ir aprendiendo aquí a través de su palabra acerca de él. Y bueno, hoy vamos a comenzar con, quiero leer Isaías 6:3, que dice así: y uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y vamos a empezar con que Dios es santo. Su significado originalmente, ya la mayoría sabemos, que quiere decir ser separado o ser apartado. Cuando hablamos de que Dios es santo, hay que entender su santidad desde dos puntos: la santidad de su majestad y la santidad moral que Él tiene. Estamos muy acostumbrados a igualar la santidad con la pureza o con la perfección ética. Y la pureza está incluida y contenida en el concepto de santidad, pero santidad, como hoy vamos a ver, es mucho más que eso. Dios es llamado el santo porque Él existe en sí mismo y nada puede compararse a Él. Otra vez, Dios es llamado el santo porque Él existe en sí mismo. Nosotros al principio vimos que Él es el autoexistente. Nadie lo trajo a origen, al contrario, Él es el que da origen a todo. Entonces Él es santo porque es autoexistente y no hay nada que pueda compararse con Él. Pienso que a través de lo que hemos estado viendo y entendiendo que Él es eterno, que Él es infinito, que esta situación de infinito lo hace perfecto, que es omnipresente, que es omnisciente, que es fiel, todo esto que hemos ido caminando, que es un Dios trino, que tiene personalidad, lo hace inigualable. No hay nada, amigas, de lo que hemos visto y conocido como criaturas que pueda igualarse a Él. No existe nada. Y esto es exactamente lo que le hace ser santo en su majestad. Quiero que vayamos a Isaías capítulo 6 y leamos del versículo 1 al 7 para entender más esta expresión donde Isaías, vamos entonces a Isaías 6, ya están conmigo y vamos a leer el versículo 1 al 7 para entender
más claramente esta expresión santo, santo, santo que él exclama ante la presencia y la visión que Dios le da de él, esta revelación que él le da sentado en su trono, rodeado con estos serafines. Y es interesante observar, en toda la escritura no hay otra parte o otra palabra que se refiera a él que se repita 3 veces, se enfatice de esta manera. No hemos leído que diga la escritura Dios es luz, 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 o Dios es amor, amor, amor. De lo único que enfatiza de esta manera la escritura es en cuanto a su santidad. Y bueno, si ya estamos en Isaías 6, vamos del versículo 1 al 7, dice, en el año de la muerte del rey Usías, vi a Yahweh sentado sobre un trono alto y el borde de su manto llenaba su templo. Por encima de él estaban los serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y proclamaban uno al otro diciendo, Santo, Santo, Santo es Yahweh de los ejércitos, porque toda la tierra está llena de su gloria. Y se estremecieron los postes de las puertas debido al estruendo de la proclamación, y la casa se llenó de humo. Entonces dije, ay de mí, porque estoy confundido, pues siendo hombre de labios inmundos y que mora en medio de un pueblo de labios inmundos, mis ojos han visto al Rey, Yahweh de los ejércitos. Entonces uno de los serafines voló hacia mí, trayendo en su mano un carbón encendido, el cual había tomado con unas tenazas del altar, y tocando mi boca dijo, he aquí, esto ha tocado tus labios para quitar tu iniquidad y para que tus pecados sean perdonados. Cuando aquí en la escritura nos dice santo, 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 nos revela que Dios es santo en un sentido superlativo. Como se utiliza aquí, la santidad significa la totalidad de la perfección divina que separa a Dios de su creación. Aquí otra vez es la totalidad de la perfección divina que separa a Dios de su creación. Habíamos comentado cuando estudiamos el atributo de Dios es bondad, es bondadoso, que Él es el sumum bonum. Y miren lo que dijo Calvino, y creo que fue lo que le pasó exactamente a Isaías en este texto. Calvino dice que el hombre nunca está suficientemente tocado y afectado por su bajo estado hasta que se ha comparado con la majestad de Dios. Y como les decía, creo que esto fue lo que le pasó a Isaías, porque dice, ay de mí que soy hombre de labios inmundos. Y bueno, es interesante que él diga esto, porque en su época, si a alguien se le consideraba un hombre recto, piadoso, es decir, santo, separado para el uso de Dios, si a alguien se le consideraba que lo que hablaba era algo limpio, puro, bueno, era él, porque era el profeta de Israel. Pero él, al verse ante el trono y la majestad de Dios, enseguida comprende y cae casi derretido al decir, ay de mí, o sea, ¿cómo yo con toda mi inequidad puedo estar delante de la majestad, de la pureza y de las perfecciones de Dios? O sea, todo esto que hemos hablado acerca de Dios. La santidad en cuanto a la majestad implica la suma del resplandor de la gloria de Dios, que fue precisamente lo que vio Isaías y por lo cual cayó desplomado y casi derretido, ¿no? No debería ser considerada, de hecho, la santidad, algunos teólogos dicen, como un atributo entre los demás. Más bien debería aplicarse como un término general que representa la concepción de su perfección consumada y su gloria completa. Más que un atributo, debería de manejarse así, ¿no? Como un término general que representa la concepción de su perfección consumada y su gloria completa. O sea,
todo lo que Él es, eh, todo lo que Él significa y es finalmente. La santidad es la capacidad de Dios y su derecho de despertar nuestro asombro y reverencia. Eso tendría que despertar en nosotras el poder ver a Dios a través de su escritura, a través de su creación. Debe despertar nuestro asombro y nuestra reverencia. Es su carácter único, es su majestad lo que estimula a adorar en su presencia. Ya habíamos hablado de esto, solamente hasta que vemos a Dios tal cual es, en lo que se nos permite ver es que emitiremos una adoración sincera y profunda de Él. No hay otro camino para la adoración verdadera más que abrir nuestros ojos ante lo que Él es y su santidad, entender su santidad, la majestad de su santidad es lo que puede despertar este asombro y esta adoración. Dice, algo que hay que entender es que la transformación personal es producto no tanto de ver la fealdad del pecado, sino de ver la hermosura del Salvador. Isaías fue despertado al horror de su pecado solo porque vio la santidad de Dios. Y nosotras podemos orar en este sentido, amigas, salir a Él, al ir a su palabra y entender que esta transformación va a ser propulsada, por así decirlo, animada en el sentido de no estar viendo la fealdad de nuestro pecado, sino ver la hermosura de Él. Y podemos orar así, amigas, si estamos aletargadas, si nuestros ojos están nublados, si no hemos permitido al Señor una transformación dinámica y perseverante en nuestra vida, podemos orar en este sentido. No estar viendo y lacerándonos con nuestra debilidad y con nuestro pecado, sino dirigir nuestros ojos a Él, a su santidad, a sus perfecciones, a su majestuosidad, a su naturaleza incomprensible, inmensurable, insondeable. Y pues ahí es donde el corazón y los deseos y la voluntad es animada para realmente caer postradas y pedir que Él haga en nosotras todo lo que Él tiene en propósito hacer. En cuanto a la santidad moral, me gustaría decirles que es aquella perfección de Dios en virtud por la cual Él externamente desea y manifiesta sus excelencias morales. Aborrece el pecado y demanda pureza de las criaturas. A esto se refiere a la separación del mal moral. Él demanda separación del mal moral, es decir, el pecado, y no solamente separación, sino a un desprecio. Entonces, hay muchísimo más que decir acerca de la santidad, pero quise tocar esto en una manera muy general, un retrato, un boceto con algunas líneas que nos animen a ir a buscar y entender más de su santidad. Pero ok, voy a volver a repetir, en cuanto a la santidad moral, ¿a qué se refiere? Es aquella perfección de Dios en virtud por la cual Él externamente desea y manifiesta sus excelencias morales, donde Él aborrece el pecado y demanda pureza de sus criaturas. Y mira, me gustaría, hay muchísimos textos en la Biblia que nos hablan de esto. Y, por ejemplo, en el Salmo 5, versículo 4 y 5 dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Es muy claro la escritura, la Biblia, amigas. No podemos autoengañarnos y confundirnos y recordar que Dios es simple, que efectivamente Dios es bondad, es misericordia, como vimos la clase pasada, es fidelidad, pero no olvidemos que también es justo y sobre todo ahora entendiendo este aspecto es santo, pureza total,
rectitud moral total, todas sus perfecciones infinitamente, y Él no se puede complacer en la maldad. Dice también en Habacuc, que es muy interesante porque Habacuc es un libro eh, dirigido a Israel en tiempos muy parecidos a estos, donde los hijos de Dios eran religiosos, eh, no faltaban a los cultos, a las fiestas y a todo lo que se pedía, pero Dios veía que estaban llenos interiormente de inmundicia, que estaban verdaderamente reprobados frente a Él, y en medio de todo esto utiliza a Habacuc y les dice en el versículo 1:13, muy limpio, Habacuc dice a Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los despreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Aquí está expresando, muy limpio de ojos eres para ver el mal. Dios no puede en su santidad ver el mal. Por eso nadie puede llegar a Él o habitar en Él sin ser limpiado, sin ser regenerado, sin ser redimido. Todo esto que hemos también estado viendo junto con los atributos. Y bueno, aquí se está expresando que como si Él es tan santo, ¿por qué no hace algo acerca de estas personas que dicen amar a Dios, pero su corazón está lejos de ellos y están oprimiendo, hacían tráfico de personas? Muy interesante que lean el libro de Habacuc, y pues a lo mejor con un comentario bíblico para que se pueda entender de mejor manera, pero la clase pasada entendimos porque él estaba retardando, pero finalmente ejecutó, amigas, ejecutó y pasó todo lo que se tenía predicho para ellos, y vino juicio a ellos, pero él retardó ese juicio por su misericordia, y fue un tema que vimos la semana pasada. También, por último, Dios no solo está separado del mal, sino que todo lo que hace es puro. La santidad es pureza y rectitud de su naturaleza. ¿Cómo, ¿Cómo va a actuar Dios? Conforme a su santidad, en pureza total. Esto va unido. Si tú te preguntas cómo es Dios, cómo va a actuar Dios conforme a todo lo que Él es, y hablando en cuanto a santidad, pues en cuanto a pureza y rectitud moral total y absoluta. Y bueno, con esto me gustaría cerrar el que Dios es santo, y me gustaría entrar ahora en cuanto al atributo que Dios es soberano. Decir que Dios es soberano es decir que Él es supremo sobre todas las cosas. No hay nada que esté por encima de Él. Si lo hubiera, entonces eso apuntaría al verdadero Dios. Entonces, decir que Él es soberano, estamos diciendo que Él es supremo sobre todas las cosas. No hay nadie por encima de Él. Estamos diciendo que Él es el Señor absoluto sobre la creación. Y esto tiene lógica. Él es el autoexistente, Él es el que da origen a todo. ¿Qué otro Señor puede estar gobernando lo que Él ha creado? Su señorío me dice que no hay nada fuera de su control. Esto implica que Él es soberano. Su soberanía implica que Él tiene absoluta libertad para hacer todo lo que Él quiere. Y entendamos que lo que Él quiere es que son propósitos eternos, propósitos conforme a su naturaleza, y eso tiene que traer paz, tranquilidad y confianza en medio de un mundo donde vemos que se descarrila a cada momento. Pero la soberanía, algo que hay que entender es que la soberanía de Dios y la voluntad están íntimamente ligadas. Esta supremacía, este gobierno que Él ejerce, este control total va ligado a su voluntad, y su voluntad es el deseo de hacer bien. Por eso nuestro corazón puede reposar aún en medio de la tormenta, porque debemos de
quedar claros que su voluntad es hacer bien. Otro aspecto que debemos entender de la soberanía es que la soberanía, esta autoridad de hacer como conforme Él quiere, y la omnipotencia van juntas, porque para reinar se debe de tener poder. A lo mejor hay alguien que tiene autoridad, pero no tiene poder, ahí no se puede gobernar, o alguien que tiene todo el poder, pero no tiene la autoridad ni el lugar, entonces tampoco podría gobernar, pero él tiene toda la autoridad y tiene todo el poder sobre su creación. Y hay que entender en cuanto a su soberanía y recalcar que todo cuanto el Señor quiere, lo hace. En los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos, dice el Salmo 135, 6. También en Isaías 46, 10 dice de esta manera: soy el que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. El entender su eternidad es lo que nos ayuda a entender cuando Él dice esto: soy el que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Y Él establece su propósito y todo lo realiza. También en Daniel 4:35 lo dice de una manera maravillosa en cuanto a su soberanía. Dice: y todos los habitantes de la tierra son como considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nada puede detener su mano, ni decirle: ¿qué has hecho? La criatura no puede decirle: ¿qué has hecho al Creador? Es como lo vemos en otra imagen que utiliza la escritura. El barro no le puede decir al alfarero qué hacer o pedirle cuentas de lo que hace. Entonces, Él actúa conforme a su voluntad, y su voluntad es el deseo del bien, amigos. Entonces, si alguien debería estar tranquilo y en paz en un tiempo como este, deberíamos de ser sus hijas. Él gobierna, tiene control absoluto. Él, no hay nada por encima de Él, y su voluntad es buena. Y aún eh, en la desgracia o en la adversidad, tenemos que entender esto. Dios declara en su palabra que Él está en control de todo en cuanto ocurre. Y saben una cosa, Él es el único reinado deseable. De acuerdo a lo que hemos estado viendo a través de los atributos y entendiendo quién es Él de una mejor manera, amigas, es el único reinado deseable. Díganme quién o qué podría hacerlo de mejor manera. Mi reinado definitivamente está descalificado. Él está en control de todas las cosas. Su soberanía apela a que es el derecho de hacer como a Él le plazca, donde Él quiere y como Él quiere. Él hace todas las cosas según su santa voluntad. Y vuelvo a recalcar, esta es nuestra tranquilidad, amigas, y lo que debe de traer paz a nuestra mente. Él reina, gobierna según su santa voluntad, y ya vimos lo que es santo: pureza, rectitud moral. En esto radica el pecado, amigas, de nosotras, en oponernos a la soberanía de Dios. Exactamente en esto radica, en querer gobernar nosotras algo que por derecho únicamente le pertenece a Él. Por eso la Escritura dice de muchas maneras que Él es el Señor de señores, el Rey de reyes. Y entendamos, como dije, no hay reinado más deseable debido a su naturaleza, a sus perfecciones, a todos los atributos que hemos visto. ¿Quién más? De verdad que esto debe impulsarnos a bajarnos de esa silla, del trono que solamente le pertenece a Él, y nos conviene que sea Él. Fíjense, voy a leer algo que
para muchos hijos de Dios, como para no creyentes, puede ser difícil, pero que así es. Miren, en Lamentaciones 3:38 dice, ¿no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien? Y es entender que aún los juicios y algunas calamidades, aunque muchas veces provienen de las malas decisiones y del pecado del hombre, finalmente Dios en su soberanía y en su poder, Él cuando quiere pone la mano y evita, y cuando quiere Él la quita y permite que las cosas, que el mundo, que el hombre con su pecado, su situación caída, siga su curso. Entonces dice en Lamentaciones, no salen de la boca del Altísimo tanto el mal como el bien. Y saben una cosa, amigas, Dios se responsabiliza. Yo no tengo que excusarlo, que es muchas veces lo que trata de hacer el hombre cuando queda perplejo ante las cosas que pasan. Simplemente en este momento, en cuanto a la pandemia, Dios la está permitiendo, sí, Él gobierna, Él es el supremo, Él lo permite, ¿sí? Pero con propósitos eternos, conforme a su voluntad. En Romanos 8 es muy claro lo que dice Dios. A los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien. Tienen propósitos no de la tierra, amigas, sino propósitos del cielo. De hecho, me gustaría hacer un pequeño paréntesis y recomendarles para todas aquellas que están desconcertadas y que no logran acomodar en su entendimiento esta pandemia en cuanto a la soberanía. Hay un material de John Piper que está gratis en línea, que ustedes pueden leer y estudiar. También está el audiolibro. Entonces, regresando a la idea en cuanto a Romanos 8, entonces, primeramente, del Altísimo, de la boca del Altísimo sale tanto el mal como el bien. Y entendamos algo, Dios se responsabiliza. Yo no tengo que excusarlo, no tengo que inventar cosas, porque ahí es donde el hombre empieza a agregar, inventar y acomodar, porque creemos que somos más buenos que Él, o es absurdo, amigas. Confiemos y recordemos Romanos 8 y muchos textos más. A los que aman a Dios, todas las cosas les vienen a bien, porque Dios llama para ser conformados, a todos los que llaman para ser conformados a la imagen de su Hijo. ¿Sí? Y el propósito número uno, digamos, dentro de los propósitos de Dios es la redención del hombre. Por eso Él pide y expresa que mi vida es para glorificarlo, para mostrarlo, para revelarlo, porque es la manera en que Dios, a través de lo creado, su palabra, y nosotras, las que somos llamadas embajadoras, ministras de reconciliación, es el puente para hablar y proclamar el Evangelio y que otros vengan al conocimiento de Él y a la salvación, a la redención, a la vida eterna. Entonces Dios utiliza aún las calamidades y la adversidad también como las cosas buenas. Y voy a entrar en un tema que es mucho más difícil de desenredar, pero vamos a entrar a esta pregunta en cuanto a la soberanía de Dios. Si Dios es soberano, ¿qué pasa con el libre albedrío del hombre? Pues bueno, lo primero que quiero decirles es que en la Biblia no aparece para nada este término de libre albedrío. Sin embargo, sí entendemos que lo vivimos en cierta manera, porque pues bueno, yo hoy decidí ponerme este saco rosa y no el negro, porque al rato que desayune yo puedo decidir si manzana con avena o una quesadilla. No estoy poniendo algo muy simplón, pero de alguna manera la Biblia no habla de libre albedrío, pero se entiende que hay cierta libertad de decisión en muchas de las áreas, ¿no? De hecho, Dios, al, al crear al hombre a su imagen y semejanza, parte de esto es esta voluntad y el poder decidir, pero hay que entender algo, que después de pecar, después de la caída, el hombre esclaviza su voluntad al pecado. La palabra dice que el pecado causa esclavitud, aparte de muerte espiritual, esclavitud.
Entonces yo entrego esta libertad de albedrío, por eso Dios tiene que hacer algo para sacarme de mi esclavitud. Ahí es donde yo pierdo la verdadera libertad, aunque conservo este tipo de decisiones. Vivo en Guadalajara o vivo en la Ciudad de México o decido trasladarme a otro país, puedo tomar este trabajo o puedo tomar este otro, en ese sentido. Pero finalmente, en un sentido más profundo, después de la caída, entramos en esclavitud del pecado y ahí es donde perdemos la verdadera libertad. Entonces, aclarando, sí tengo cierta libertad para hacer ciertas cosas que yo quiero, pero hay que entender algo. ¿Saben qué es lo que quiere el hombre? En lo natural, pecado, amigos. Los que están en Adán, el hombre natural que aún no ha sido regenerado, con toda claridad, ¿no? Y hemos dicho cuando vimos de su bondad, aun cuando el hombre sin Dios tiene algunos actos de bondad, no proceden de él, son puestos por medio de Dios, aún en la criatura no regenerada, mucho más en sus hijas, en las redimidas, en las llamadas, en las adoptadas. Entonces, aún yo redimida, hay una lucha, hay una batalla dentro de mí y Pablo la dice perfectamente. Lo que no quiero, eso hago y lo que quiero, no lo hago. El hombre en lo natural decide por el pecado, amigas. Solamente la regeneración con este nuevo corazón que Dios pone, quitando el corazón de piedra y el de carne, es que empezamos a desear hacia lo bueno, hacia lo correcto, y más adelante, en cuanto a Dios es amor, vamos a entender qué es lo bueno y qué es lo correcto. Pero el hombre, hay que enfatizar, el hombre no tiene libertad de escoger a Dios por este asunto del pecado. Esa es la libertad más importante que deberíamos de tener, no de si me pongo o voy o vengo o hago, sino de poder escoger a Dios. Por eso Él es el que nos escoge, porque nosotras estamos completamente inhabilitadas para poderlo escoger. Por eso Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os hace libre, seréis realmente libres y libres de la esclavitud del pecado. Ya hemos comentado que una de las cuestiones de ser salvas es esto, la libertad que tengo del pecado. Y bueno, ahora yo quisiera hablar de 4 aspectos en cuanto a la soberanía de Dios. Número 1, en cuanto a sus decretos, entendiendo que un decreto es la resolución que se toma para asumir alguna actitud o decisión. Y Romanos 11:33 nos lo dice muy claro, la soberanía de Dios en cuanto a los decretos, en cuanto a las resoluciones que Él toma para asumir alguna actitud o alguna decisión, lo dice de una manera poética y maravillosa. Romanos 11:33 dice, oh profundidades de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Y entendimos que insondable es algo que no tiene fondo, que no puedes ver de dónde proviene. Y así son sus decretos. Y esto hay que asumirlo y hay que entenderlo. Habrá cosas que Dios permita que entendamos, que veamos en cuanto a su gobierno, en cuanto a su soberanía, y habrá cosas que no. Y simplemente nosotros tenemos que descansar en que su soberanía es una voluntad santa, con propósitos eternos. Otro aspecto en cuanto a su soberanía es su soberanía en cuanto a la creación. El Salmo 24:1 lo expresa muy claramente. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Por lo tanto, él tiene derecho, autoridad, libertad para gobernar conforme a lo que Él quiera, con toda la libertad. No hay mano que le pueda, nada que le pueda mover de este derecho, así como tú tienes derecho y decimos muchas veces, esto es mío, yo lo hice, yo tengo derecho, así en esa eh, eh, analogía simplista que hago, pero imagínate, si tú crees que tú tienes derecho
porque esto es tuyo, te pertenece, de hacer o decidir. Ahora, ¿por qué se lo queremos quitar a Dios? ¿Por qué nos brinca que Dios en un momento dado decida conforme a lo que Él quiere y es? Y ¿sabes qué? Pues nos debería dar esta tranquilidad, porque Él decide conforme a buenos propósitos. Otro aspecto de la soberanía de Dios es en cuanto a su providencia. ¿Y qué nos referimos cuando decimos providencia? Es aquello que se dispone de antemano, de manera anticipada, y que permite alcanzar una meta. Y aquí tenemos Mateo 10, versículo 29 al 31, que dice: no se venden dos gorriones por una monedita. Sin embargo, uno de ellos no caerá a tierra sin que el Padre lo permita. Y Él les tiene contados a ustedes aún los cabellos de su cabeza. Así que no tengan miedo, ustedes valen más que muchos gorriones. Su soberanía tiene que arrojar fuera el miedo, amigos, que es algo con lo que los temores es algo que nos inundan, nos rebasan. Saber que Él es soberano tiene que quitar miedo. Otra cosa en cuanto a la soberanía de Dios es la salvación. Y aquí es el punto más duro para muchos incrédulos como creyentes. Podemos estar de acuerdo en que, ok, que Dios sea soberano en cuanto a todo lo que ha creado, que Él sea soberano en cuanto a la providencia, incluso a los días que he de vivir. Puedo estar de acuerdo aún en cuanto a sus decretos, que Él permita un huracán, una pandemia, una enfermedad en mi vida, una muerte, una pérdida, pero yo no sé por qué nos cuesta tanto trabajo aceptar, entender, cuando la Escritura lo expresa con tanta claridad, amigas, que Él es soberano en cuanto a la salvación. Esto es claro y lo hemos estado viendo a través de todos los atributos de Dios. En Juan 6:44, Jesús lo dice muy claramente: nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. Nadie puede venir a mí si no fuera el Padre que lo envía. Y esto tiene mucha lógica, amigas. Si el hombre queda después con el pecado, tiene muerte espiritual y queda esclavizado al pecado, pierde la libertad de decisión en cuanto a escoger a Dios, ¿cómo podría ser la salvación sino bajo el gobierno único, la soberanía de Dios en cuanto a su sabiduría, en cuanto a su voluntad santa? Y vimos que es misericordiosa y es graciosa. Eso es lo que vimos la semana pasada en cuanto a la gracia. Y bueno, con esta idea me gustaría cerrar este pequeña introducción en cuanto a la soberanía de Dios y entrar al siguiente atributo, que Dios es amor. Cuando hemos estado haciendo esta pregunta, ¿cómo es Dios? Y hemos estado contestando a través de todos los atributos. Pero antes de entrar a este atributo, a mí me gustaría comentarte algunos otros recursos que tú puedes acudir a ellos si es que no conoces algunos, para profundizar en esto. Miren, hay en línea un estudio excelente hecho por Paul Washer acerca de los atributos de Dios. Lo puedes buscar en Google y se puede descargar gratuitamente. También me gustaría recomendarte una serie de Héctor Bustamante en Cristianismo Bíblico. En YouTube tú encuentras esta serie y son 33 clases, 33, nosotras tuvimos ahorita 8, donde se ve todo lo que se refiere a los atributos de Dios. Nosotros, por ejemplo, mencionamos la Trinidad en 15 minutos. Yo quisiera decirte que hay 4 horas, 4 clases que hablan acerca de la Trinidad y entender lo que es la Trinidad. Nosotros realmente hicimos un vuelo muy alto queriendo ver una ciudad, ¿no?, acerca de la naturaleza de Dios, pero te recomiendo mucho esto. Bueno, ya hemos hablado de, también en India tienen a WIC,
Es un compendio chiquito, pero hay otros más grandes. También les puedo recomendar, ahí en la librería tenemos los atributos de Dios de Tozer, también tenemos el conocimiento del Dios Santo de Pac. Y bueno, yo creo que ustedes podrían en internet, si han sido movidas a esto, buscar más recursos, pero estos son algunos de los que me gustaría recomendar. Y bueno, después de este pequeño comercial, quisiera pasar al siguiente atributo. Cuando preguntamos, ¿cómo es Dios? Dios es amor. Y bueno, miren, en 1 Juan 4:8 dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Pero la primera aclaración que quisiera hacer esta mañana en cuanto a este atributo es que diga Dios es amor, no quiere decir que esta es una definición, porque si se definiera de esta manera, haríamos igual a Dios y al amor, y por consiguiente adoraríamos al amor como Dios, y estaríamos adorando un atributo de la personalidad de Dios y no a la persona misma. Y con esto estaríamos rechazando a lo demás que contiene la persona de Dios, estaríamos rechazando en automático los demás atributos. Y esto es precisamente uno de los grandes retos de la iglesia de estos días, donde se ha comercializado y diluido realmente a nuestro Dios y queremos únicamente proclamar y definir a Dios como amor, y esto es equivocado, y proclamar y definir muchas veces a Dios con gracia. Y claro que Dios es amor y Dios es gracia, pero también es misericordia, también es omnisciente, también es omnipotente, también es inmutable, también es justo. Y todo lo que hemos estado viendo. Entonces, decir que Dios es amor no es definirlo, porque lo haríamos igual al amor, y entonces estaríamos adorando únicamente al amor, y Dios es mucho más, es amor, pero es mucho más. Miren, también, simplemente recordemos, en la Biblia también dice que Dios es luz o que Dios es vida eterna, y no solamente porque dice que Dios es luz, lo limitamos en cuanto a su naturaleza, a pensar de él únicamente como luz o únicamente como vida eterna. Claro que Dios es luz, claro que en él hay vida eterna, pero es mucho más, y esto aplica igual que al amor. Cuando se dice que Dios es amor, significa que el amor es un atributo esencial del ser de Dios. Eso es otra cosa. Cuando decimos que Dios es amor, queremos decir que el amor de Dios es tal que permea todo su ser esencial y condiciona todo lo que Él hace. Eso es una plataforma diferente. Forma parte de su ser esencial, que ya hemos hablado de esto, y esto que permea en todo su ser esencial condiciona todo lo que Él hace. Nada de lo que Dios hace o hizo o hará es hecho separadamente del amor de Dios. Todo lo que Dios es determina todo lo que Dios hace. Esto es un principio, amigas, para la hora que tú leas y vivas la vida y pasen cosas que a veces tú no entiendas o te encuentras confundida. Todo lo que Dios es determina todo lo que Dios hace. Y parte de esto es su amor. Está permeado, impregnado en esencia. Ahora, si Dios no es amor, no es una definición, entonces, como atributo, ¿qué es el amor? ¿No? Y bueno, el amor es la propensidad hacia lo bueno. Y quiero decir, con propensidad quiere decir que son actitudes constantes, o su corazón está inclinado a, o sea, sus pensamientos, sus deseos, su voluntad está inclinado a. Entonces, ¿qué es amor como atributo? Es la propensidad de nuestro Padre Celestial hacia lo bueno. Implica una inclinación a lo que Él considera
lo bueno. Ahorita vamos a ver qué es lo bueno. Esto implica que se complace en lo bueno, desea lo bueno y se deleita en lo bueno. Ante todo, el amor es el principio de buena voluntad, amigas. El amor siempre quiere lo bueno para su objeto y nunca le desea ningún daño. Y esto también te da una clave para ti. Por un lado, para entender cómo es el amor de Dios, es su inclinación hacia lo bueno y cómo debe ser mi amor hacia a los demás. Debo de desear lo bueno y nunca desearle ningún daño. O tú puedes saber incluso como referencia si alguien te ama, desea para ti lo bueno y por lo tanto no desea ningún daño para ti. Si sé que alguien me ama, yo no tengo temor. Si yo amo realmente a alguien, quiero ser bueno para con esa persona y hacerle bien. Y entonces podemos ir a 1 Juan 4:8 y entender esto acerca del amor de Dios, esta propensidad, esta inclinación a lo bueno. Dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El que yo conozca y entienda este atributo de la manera bíblica y correcta, tiene que echar fuera el temor. Dios me ama, es propenso a hacerme bien. Él desea mi bien, se complace en el bien y se deleita en el bien. Y de igual manera, Él me ama más en la medida que yo estoy en el bien. Bueno, espero no hacer las bolas, pero esta es la idea. Entonces vamos a terminar esta idea del temor. Si yo sé que Él me ama, no debo de tener temor. Si yo, siendo su hija, tengo temores, tengo miedo, yo lo que tengo que hacer es profundizar en este atributo y reemplazar y quitar la mentira y establecer su verdad. Y si yo entiendo de manera profunda qué es su amor, enseguida echa fuera el temor por la ventana. Entonces, 1 Juan 4:8, hay que memorizarlo, amigas. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor involucra castigo. O sea, tú piensas que vas a recibir un mal. Cuando sabes que alguien no te ama, tú estás esperando un posible mal. Pero, y dice, y el que teme no es hecho perfecto en el amor. En la medida que nosotras entendemos el amor de Dios, lo experimentamos, nuestro carácter, nuestro caminar va siendo perfeccionado. Una cosa va con otra. Yo no voy a seguir, hablábamos del Salmo 16:11, yo no voy a seguir al guía, dice el Salmo 16:11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia plenitud de gozo. Yo no voy a seguir al guía si yo no sé que voy a recibir de él lo bueno, si yo no entiendo su amor. Entonces, aún el guía a veces, aunque se meta en esas ciudades extrañas por calles que pudieran aparentar ser peligrosas o aún serlos, si yo confío en este guía y entiendo su amor, lo voy a seguir porque él desea el bien y me cubrirá. Entonces soy perfeccionada y esto me lleva a obediencia. Entender su amor me lleva a obediencia, amigas. Todo el temor real se va cuando sabemos que Dios nos ama, porque el temor viene cuando estamos en las manos de alguien que no quiere nuestro bien, cosa totalmente contraria a Dios. Él quiere nuestro bien y de acuerdo a su naturaleza y perfecciones que hemos visto, Él no podría desear otra cosa, sería contra natura, ¿no? La gente, es interesante que la gente escribe muchísimos libros acerca de cómo vencer el miedo, pero a la luz de esto, a la luz de su palabra y de lo que Él nos permite entender, estos libros finalmente se vuelven ridículos, amigas. El humanismo en este sentido de el hombre ayudando al hombre, confiando en el hombre, con técnicas para vencer el miedo ajeno, aparte de Dios y de su revelación, de su restauración que nos da y de entender su amor, es imposible.
Puedes hacer todas las respiraciones que quieras, puedes ir a todos los métodos que quieras, pero en el fondo esa raíz ahí va a estar. Y a la más mínima provocación brota y echa flor, y esa raíz hasta flores va a echar, hasta fruto va a echar, ¿no? Si yo, y les voy a decir una cosa, si yo creo que estoy en manos del azar, por supuesto que hay cosas que debo temer y sería una tonta si no las temiera, pero nosotros no estamos en las manos del azar, estamos en manos de un Dios soberano que gobierna, que tiene amor, que es su propensidad a lo bueno. Ahora, la gran pregunta, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno? Porque, por ejemplo, los griegos decían que lo bueno era la belleza. Los romanos definían lo bueno como la alcurnia y la belleza también. Los alemanes, por ejemplo, definen que lo bueno es lo apropiado y lo productivo. Y así podríamos irnos según tiempos y culturas y países viendo las definiciones de lo bueno. Lo que sí es que actualmente hay una definición general dentro de la filosofía de este mundo de lo que es lo bueno. Y dice que lo bueno, según el mundo, depende de lo útil que eso pueda ser, los beneficios que me pueda dar. Esto es subjetivo y arbitrario. Y por eso vemos ahorita mucha gente aparentemente volteando a Dios y exponiendo también los mismos creyentes un Dios utilitario, porque estamos en el tiempo de que si me sirve, es bueno, es correcto. Y por eso vemos esta situación de que no hay nada concreto y es subjetivo. O sea, si para ti es útil, te sirve, es bueno, ¿no? Ese es el parámetro ahorita. Pero les quiero decir una cosa, desde los tiempos de Platón, aún antes de que Jesús naciera, estos pensadores se levantaron en contra de esto subjetivo, ¿no? Ellos concluían que lo bueno es algo concreto, que ya existe, lo cual nosotros reconocemos como lo bueno. O sea, no es algo subjetivo, no es que cada quien tenga su verdad, no es según las culturas, no es según los momentos, no es según los países, sino es algo concreto y que ya existe. Ahora, ¿y saben qué? Lo bueno es algo, efectivamente, lo bueno es algo que ya existe, pero esta es una persona y es la persona de Dios, es nuestro Padre Celestial. Ahora, ante esto, podríamos hacer una pregunta. ¿Dios reconoce lo bueno y por eso lo ama? ¿O Dios determina lo que es bueno? ¿Ustedes qué dicen, amigas? ¿Qué contestarían? Ahí les va de nuevo la pregunta. ¿Dios reconoce lo bueno y por eso lo ama? ¿O Dios determina lo que es bueno? Pues ¿qué creen? Ninguna de las dos. Según lo que hemos establecido, Dios no reconoce lo bueno ni lo decreta. Dios es bueno, su persona es lo bueno. Y por lo tanto, de ahí podemos entender que Él se ama primariamente. Y es entendible, porque si Él, amar es la propensidad, la inclinación hacia lo bueno, todo, Él es el sumum bonum, habíamos dicho, todo lo bueno, todo lo perfecto, su naturaleza es la definición de lo bueno. No hay bueno fuera de Dios. En Él se encuentra la suma de todas sus perfecciones. Todo lo bueno procede de Él. Y de hecho, porque Él se ama y está completo y satisfecho en Él, veíamos que Él es autosuficiente, es que Él puede dar y su amor es perfecto, porque no es movido bajo ninguna necesidad. Actualmente a veces la iglesia estamos presentando el Evangelio como, mira, por favor, dile que sí, ¿no? Cuando además no depende de la persona, ha perdido el libre albedrío. Dile que sí. Y presentamos a veces como un Dios necesitado, necesita que respondas a esa invitación, lo estamos humanizando, ¿no? Como aquellos amigos que interceden por el que quiere ser novio, por favor dile que sí. Mira, pobrecito, ¿cómo te quiere? Está sufriendo, no va a estar completo sin ti. Y no es así, amigas, Él está completamente satisfecho en Él mismo. Esto lo entendimos cuando vimos que Él era autosuficiente. Y bueno,
De hecho, por eso, vuelvo a mencionar, él es llamado el sumum bonum. Pero bueno, retomemos para ir entendiendo y ya concretando este atributo. El amor de Dios es entonces la propensidad a lo bueno. Lo que Él es lo bueno. La persona de Dios es lo bueno. Por lo tanto, Él está inclinado a ser, a dar, a actuar, a complacerse, a desear y a deleitarse con todo lo que Él es, amigas, en sus atributos. ¿Sí entendemos esto? ¿Cómo sería el amor de Dios? ¿Cómo se manifiesta? Muy claramente a través de su bondad, de su misericordia y de su gracia, ¿no? Se desprenden de esta propensidad a lo bueno. Y entonces establecemos que es lo bueno, Dios mismo es lo bueno. De hecho, por eso decíamos en una de las clases pasadas, ¿por qué mentir es malo, por así llamar? No, pues generalmente podemos decir porque me meten problemas, porque Dios lo dice. No, mentir es malo porque Dios es verdad. ¿Se dan cuenta? Entonces, yo recibo el amor de Dios en la medida que Él es lo que es y actúa conforme a lo que Él es. Dios es bueno, es bondad, actúa hacia mí bondadosamente. Y veíamos en ese atributo que cada que yo disfrute algo, una manera muy real día a día de ver su amor es en su bondad. Cada que yo disfruto de algo, de una rica comida, de un momento de risas con la familia, de un buen paisaje, cada que tú sientas felicidad, refleja la bondad de Dios. Y esto me habla de su amor. Cada que yo experimento su misericordia, cada que Él no me trata de acuerdo a lo que merezco, sino que se compadece de mí activamente y aún me ayuda a que mi estado sea mejor, yo estoy recibiendo su amor. Cada que yo recibo su gracia, ese favor no merecido, aun cuando fuera de tener méritos para recibirlo, tengo deméritos, he hecho lo contrario y recibo su favor, yo estoy viendo a través de eso su amor, su inclinación a lo bueno, su santidad y su inmutabilidad. Yo recibo amor de Él, saber que Él no cambia. Hoy no, Él no dice una cosa hoy y mañana otra. Él no es una cosa hoy y mañana otra. Estoy recibiendo amor de Él, al ser Él quien es. Cuando Él es justo y establece justicia y da justa retribución de acuerdo a las obras y aplica juicio, estoy recibiendo su amor. Tanto cuando lo aplica a otros que me han dañado, cuando lo aplica a mi propia vida, porque ¿cómo podría haber corrección? ¿Cómo podría yo llegar a parecerme a su hijo sin corrección? En su disciplina, Él me muestra su amor. Al ser Él lo que Él es en su naturaleza, experimento su amor. Al Él ser omnipresente y entender que no solamente que está junto a o cerca de mí, sino que es un Dios que no es solamente que está de testigo, sino que obra en mi favor, estoy recibiendo de su amor. En su omnipotencia, el poder que Él me da a través de su espíritu, estoy recibiendo de su amor. En su sabiduría, el saber que Él tiene los mejores planes, las mejores formas para lograrlo, en los mejores propósitos de acuerdo a cada uno, estoy recibiendo de su amor, su fidelidad, en su soberanía, su gobierno. O sea, si tú piensas todo acerca de Dios, su naturaleza, que actúa en mí, eso es el amor de Dios, su propensidad a lo bueno, su propensidad a ser Él quien es en mi vida. Por lo tanto, entendemos que el amor de Dios lo inclina a lo bueno y recibimos su amor en nosotras cuando Él está formando la imagen
de su Hijo en cada una de las que hemos recibido la adopción. Ese es el mayor, esa es la forma práctica mayor, yo pienso, de recibir el amor de Dios. Si Él es lo bueno y Él quiere formar en mí lo bueno, lo que Él es, que es formarme a la imagen de su Hijo, eso es cuando estoy en manos del alfarero y Él me está tallando y Él me está moldeando, estoy recibiendo su amor. Cuando el alfarero decide volver a comprimir la masa y rehacer, y con eso está formando la imagen de su Hijo, estoy recibiendo su amor. Miren, Romanos 8:29 lo dice muy claramente, porque a los que de antemano conoció, también predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es claro el propósito. Y bueno, quisiera entrar brevemente en Efesios 5, si quieren ir a sus Biblias, versículo 28 y 29. Ahorita se los voy a leer. Josh McDowell, les recomiendo esta predicación. Se llama ¿Qué es amor? De Josh McDowell, viene en español. Y dice que él no encuentra en sí una definición clara para el hombre, ¿no? De qué es amor. O sea, si hemos de amar a los demás, y dice que aquí en Efesios tú encuentras en cuanto a las instrucciones que da el esposo para la esposa dentro del matrimonio, de cómo amarla. Y esto va de la mano con lo que hemos dicho. Miren, les voy a leer primero los versículos. Dice, asimismo el esposo debe de amar a su esposa como a su propio cuerpo. El que ama a su esposa se ama a sí mismo, pues nadie ha odiado jamás a su propio cuerpo. Al contrario, y aquí define, o sea, entonces, amor es esto, lo alimenta y lo cuida, así como Cristo hace con la iglesia. Cristo ama a su iglesia, la alimenta y la cuida. Esto se refiere a alimentación, tiene que ver con llevar a madurez y cuidar de todo aquello que evita que vayamos a madurez, que seamos conformados a la imagen y al carácter de su Hijo. Dios me ama, me alimenta, propenso a lo bueno, tiene que ver que me va a alimentar, me va a dar todo lo que yo necesito para ir a madurez y cuidará de todo aquello que evite que yo vaya a madurez. Si a veces hay que echar flita a la plantita para quitar la plaga, que así sea. Si a veces hay que cortar algunas ramas para que retoñe, que así sea. Yo estoy recibiendo el amor de Dios que me alimenta y me cuida para ir en crecimiento. Y es la manera en que nosotros, esto es un parámetro, ¿cómo debo de amar a mis hijos? De esta manera. ¿Cómo debo de amar a mi esposo? De esta manera. ¿Cómo debo de amar a mi prójimo? De esta manera. Mi propensión a lo bueno. Por último, ¿por qué amamos? Porque estamos inclinados a buscar lo bueno. Porque el hombre, Dios le permite disfrutar es de los atributos transferibles, aunque ya hemos dicho, en una naturaleza caída. ¿Por qué amamos? Porque estamos inclinados a buscar lo bueno. Pero algo que hay que entender, que después de la caída, nuestro norte se desvió. Ya ven que las brújulas siempre van a apuntar al norte y de ahí tú te puedes ubicar. La brújula se descompuso, amigas. Entonces consideramos que nuestra búsqueda de lo bueno está desviada. Y entonces, por ejemplo, podemos considerar como bueno el acabar una carrera, que ciertamente no es malo, o sea, está bien, pero no es la búsqueda máxima o central de lo bueno. Hacer una carrera está bien, o a lo mejor yo busco casarme, o yo busco esto, o yo busco poder, o yo busco negocio, yo busco, estoy propensa a buscar lo bueno, a amar lo bueno, pero recordemos, la brújula se descompuso después de la caída. Cuando Dios nos adopta y nos da la posibilidad con este nuevo corazón que se vuelva a reubicar la brújula y apunte y nos dé el deseo de amar, de buscar lo bueno, de amar a Dios. El amor implica movimiento, es la búsqueda de algo que es bueno, finalmente. Eso es lo que hace Dios hacia nosotros y lo que nosotros debemos de hacer también. ¿Qué puedo buscar que me pueda traer mayor
excelsa satisfacción, amigas. Si lo bueno no es como los griegos, no es la belleza, no es como los romanos, que podría ser muy parecido ahora también a la alcurnia y a la belleza. Lo bueno es la persona de Dios. ¿Qué estás buscando? ¿Hacia dónde se inclina tu amor? Porque esto finalmente, ahí está la idolatría, ¿no? Deseos intensos, donde pensamos que eso que amo, creo que me va a dar lo que únicamente Dios me puede dar. Fuimos creados para buscar lo excelente. Pero la gran pregunta, y con esto me gustaría terminar, amigas, ¿qué estoy buscando? ¿A quién estás buscando? ¿A quién estás amando? Dios te está amando, eso es un hecho. Y si tú eres hija, tu brújula ha sido restaurada parcialmente y redirigida. Y aunque a veces tambaleará por nuestra situación de la carne, tiene la capacidad de buscar lo que a la persona, a lo que realmente es bueno y deleitarme en el amor de Dios. Y pues creo que el haber llevado este taller a través de estas 9 semanas, rascando la superficie realmente de la persona y contestar a esta pregunta, ¿cómo es Dios? Debe redirigirnos a buscarlo. Y ese es mi deseo para ti y para mí, de aquí en adelante, que esto quede, que el Señor deje sellado en nosotras esto y nuestra búsqueda siempre sea ver y conocer más de la persona de Dios. Muchas gracias, amiga, por habernos acompañado. Que Dios les bendiga y estaremos próximos a la siguiente serie, que creo que va a estar fenomenal, las mujeres de la Biblia. Y pues aquí seguiremos viéndonos. Un abrazo. Bye, bye.